Muy buenos días para la Universidad Nacional. Es un gusto contar con su presencia en esta conferencia de prensa para presentar el análisis de la condición de pobreza de la población correspondiente a julio 2020 y julio 2021, basado en los datos de la reciente encuesta nacional de hogares ENAHO. Esta conferencia de prensa es organizada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible CIMPE de la Universidad Nacional y será presidida por el doctor Olman Segura Bonilla, quien es el director del CIMPE y también ex-rector de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su participación. Adelante, don Olman, tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Queremos aprovechar de la rica información que nos provee el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que justamente el viernes de la semana pasada presentó la encuesta nacional de hogares con información grande, importante para todo el país, con la cual se debe tomar decisiones. Pero hay que analizarla, hay que hacer comparaciones con las encuestas de otros años y en ese sentido pues nos hemos adelantado a hacerles esta primera presentación. Tenemos además la grata noticia de que el día de ayer se aprobó que en efecto la encuesta nacional de hogares del año 2022 se pueda realizar. Eso nos parece muy importante. Voy a compartir con ustedes una pantalla, una presentación en donde vamos a mostrarles, digamos, las cifras y los datos que estamos, a los que nos vamos a referir. Bien, veamos la primera lámina. Vamos a ver si puedo manejar esto adecuadamente. Siempre pasa lo mismo. Vamos a ver que no se me mueve. Ok, aquí tenemos el total de hogares comparados de julio 2020 y julio 2021. Se puede notar como hubo un aumento en la cantidad de hogares de este año, pues pasamos de 1.604.705 hogares a 1.666.000 hogares. En la zona urbana igualmente hubo un aumento de 1.162.000 a 1.211.000 y en la zona rural de 442.000 a 454.000 hogares. Vamos a ver. Aquí está. Ahora, si dividimos la población total por quintiles, tenemos que el primer quintil, el quintil de las personas, digamos, de menores ingresos, es 1.155.000 personas. El segundo quintil, 1.130.000 y así sucesivamente. El quinto quintil, que son de las personas que reciben mayores ingresos, son 822.000 personas. Esta es la forma en cómo se divide la población en nuestro territorio nacional. Aquí tenemos el promedio de personas por hogar, según quintil. Entonces, podemos ver que en el primer quintil tenemos 3.47 personas. En cambio, en el quinto quintil tenemos 2.48. Eso nos lleva de una vez a hacer una referencia de que los ingresos de las personas que están viviendo en el primer quintil van a tener que dividirse entre más gente. En cambio, las del quinto quintil, pues entre menor cantidad de personas en cada familia. Veamos entonces ahora los ingresos por hogar. Resulta que el dato que tenemos para el 2021 es una mejora con respecto al 2020, pues pasamos de 891.000 de ingreso promedio por hogar a 991.000 colones. Sin embargo, es todavía menor que el del 2019, año antes de la pandemia, que era 1.016.000. O sea, todavía no hemos alcanzado el monto de ingreso que teníamos antes de la pandemia. Estamos a menos 2,4% de ingreso promedio por hogar. ¿Cómo se componen esos ingresos en cada familia? 64% eran de ingreso por salario en el 2019. Ahora, ingreso por salario en el 2021 son 63.5. Ingreso autónomo ahora es 14.9%. Y los subsidios estatales bajaron de 5.2% que teníamos en el año 2020 al
año 2021 1.9%. O sea, se refleja en la encuesta y en los datos como para el año 2021 ya la cantidad de bonos proteger y la cantidad de subsidios estatales y becas disminuyó considerablemente. Y desde luego el resto son otras transferencias. Pero los ingresos por hogar, según zona urbana y rural, también son bastante diferentes. Y podemos ver que en ninguno de los casos alcanza el ingreso que teníamos en el 2019. En la zona urbana es de 1.119.000 colones, superior a la del año 2020, pero todavía menor a la del año 2019. Y el ingreso promedio por hogar en la zona rural es apenas 651.000 colones, que es mucho menor que lo que teníamos en el 2019, que eran 679.680 colones. ¿En cuál zona está más difícil la situación del promedio del ingreso por hogar? Podemos ver aquí los gráficos y vemos cómo en la región Brunca es la región en donde cada uno de los años, 2019, 2020 y 2021, cada vez es menor el ingreso promedio por hogar. 627.852 es en el año 2021. Le sigue la región Huetar Caribe y luego, la región Huetar Norte y luego la región Huetar Caribe con la menor cantidad de ingresos promedio por hogar. Cuando hablamos del ingreso promedio por hogar, ¿cuánto es? Según quintil. Aquí lo tenemos. Para el primer quintil por hogar son 203.000 colones. Segundo quintil, 433.000 colones. Para el quinto quintil, en cambio, 2.538.000 colones. Podemos ver que la cantidad de ingreso por promedio por hogar en el primero y segundo quintil, que tenemos más de 1 millón de personas en cada uno, es bastante bajo. Lo vamos a ver ahora per cápita, porque estábamos viendo por hogar en conjunto todos los habitantes que proveen ingreso al hogar. Ahora veámoslo per cápita. El ingreso per cápita por hogar en el 2019 eran 376.000 colones. Ahora son 375.000. Mejoró con respecto al año 2020, que eran 326.000, pero también sigue siendo un poco menor al del 2019. Aquí está el ingreso per cápita por hogar, pero según fuente de ingreso, de nuevo, el ingreso por salario es la parte más alta, más importante, pero también sigue siendo menor que la del 2019. Tenemos una situación pues de recuperación con respecto al año 2020, dado que la economía se ha ido abriendo, dado que las actividades económicas empiezan a ser más intensas, que la vacunación está más extendida, pero bueno, definitivamente ahí ya podemos ir viendo que se requiere continuar con la vacunación, continuar con el proceso de reactivación económica y que si queremos cambiar esta situación, tiene que haber mayor dinamismo en la economía. Si vemos el ingreso per cápita del hogar, según quintil, pero ya ahora per cápita, ya no por todo el hogar completo, tenemos que el primer quintil recibe un ingreso de 59.319 colones. El segundo, 128.477. El quinto quintil, 1.094.753. Esto nos llama la atención profundamente porque una persona viviendo con aproximadamente un promedio de 59.000 colones, o sea, 60.000 colones en el mes, lo podemos dividir entre los 30 días que tiene el mes y da menos de 2.000 colones por mes. Y así vive más de 1.100.000 personas. 8.100.000 personas viven con 128.000 colones al mes. Lo que es realmente dramático, si pudiéramos llamar, y es de las cifras más bajas que tenemos históricas en esta situación. Pasemos al tema de la desigualdad. Se mide por el coeficiente de Gini. Conforme más se acerca a 1, más desigual es la sociedad. Conforme más se acerca a 0, más igual es la población. Podemos ver que entonces aquí
A lo largo de 10 años, del 2010 al 2021, tenemos que se ha aumentado la cifra de 0.503 o 53 a 0.517 o 517. El coeficiente de Gini se mueve en general muy poquito cada año, pero a lo largo de los 10 años, comparando estos 10 años, podemos ver que más bien la desigualdad pues ha aumentado de una manera importante. Si lo vemos dividido por zona rural y zona urbana, podemos encontrar que en la zona urbana, que es la línea celeste, ha aumentado de 0.489 a 0.510. O sea, ha aumentado la desigualdad. Y en cambio, en la zona rural, pues ha bajado un poquito de 0.51 a 0.49. La mala noticia es que, como hemos visto ya también en la parte rural, es donde menos ingresos tienen. Entonces, ha bajado la desigualdad, pero todo el mundo es un poquito más pobre en lugar de tener una mejor condición. Luego aquí tenemos la misma línea de coeficiente de Gini, pero por persona en la zona urbana y la zona rural, y podemos ver que se aleja más cada vez la distancia o la brecha entre cómo es el ingreso de las personas en las zonas urbanas de la zona rural, lo que hace que empecemos a tener de una manera muy marcada dos Costa Ricas, que no puede ser. Eso hay que buscar la forma de evitarlo. Veamos indicadores de pobreza. Hay dos formas de medir la pobreza. Una que es la tradicional, que es por ingreso, por línea de pobreza se llama. Y la segunda, que es menos tradicional, que es por índice de pobreza multidimensional. Cuando hablamos de multidimensional es porque queremos que se tomen en cuenta otras cosas además del ingreso. Y se supone que entonces vamos a tener menor cantidad de pobreza porque estamos tomando otras cosas en cuenta. ¿Qué otras cosas? Bueno, concretamente el índice de pobreza multidimensional se mide con 5 elementos. El primero es vivienda y uso de Internet, el segundo educación, el tercero salud, el cuarto trabajo y el quinto protección social. Esos son los pesos que tenemos en este momento para el año 2021 de este índice. En vivienda, 25.2%, en educación, 20%, en salud, 22%, en trabajo, 20% y en protección social, 11%. Nosotros les vamos a entregar estas láminas, estas transparencias y esta presentación para que ustedes puedan también tener todos los elementos que ahí se están marcando en cada uno de estas dimensiones, porque sería muy largo leerlos cada uno, pero en general voy a referirme, por ejemplo, en el tema de educación. En el tema de educación se mide si hay un rezago educativo, si hay estudiantes que no han logrado el bachillerato, si hay una baja de desarrollo del capital humano o si hay no asistencia a la educación formal. Así sucesivamente en cada uno de los índices. Bueno, ¿qué nos dio como resultado la encuesta nacional de hogares? Nos dio que la pobreza medida por este índice aumentó de 16.1 a 16.4 en el año 2021. O sea, que en vez de reducirse aún después del año de la pandemia, más bien aumentó. Y también aumentó en la zona urbana y en la zona rural. De 12.2 pasó a 12.7 y de 26.3 pasó a 26.5, lo que es importante de tomar en cuenta. Ahora, ¿dónde aumentó esta cantidad de pobres? Si lo vemos por región de planificación, tenemos que el lugar donde más pobres medidos por el índice de pobreza multidimensional hay es en la zona Huetar Caribe y luego en la zona Huetar Norte y también en la región Brunca y la región de Pacífico Central. De nuevo, en las zonas rurales es donde podemos ver esa situación. Pueden ver ustedes las líneas celestes, que son las que marcan la cantidad de pobres. Ahí no hay extrema pobreza y pobreza, sino todos están clasificados como pobres y no pobres, la línea amarilla. Veamos en detalle algunas de las dimensiones de la pobreza multidimensional. El sector, por ejemplo, de educación, la dimensión de educación. Veamos que se aumentó de 163.974 hogares
que tenían bajo desarrollo de capital humano en el 2020 a 183,000 con bajo desarrollo de capital humano en el 2021. O sea, de 63% pasamos a 67% con esas condiciones lamentables. Igualmente, podemos analizar con más detalle, digamos, cómo otros indicadores han bajado. Por ejemplo, el indicador de sin logro de bachillerato pasó de 69,615, ahí sí bajó, mejoró a 68,111 hogares. O sea, de 27% pasó a 24%. Sin embargo, si no se pone a pensar sobre el tema de sin logro de bachillerato, bueno, claro, si quitaron el bachillerato. Entonces, además, la prueba que existe ahora, FARO, tampoco se hizo. Entonces, ahí hay, digamos, unas cifras importantes de analizar más allá de lo que nos dan los datos, porque obviamente la condición de la dimensión de educación es realmente preocupante. También ya lo ha mostrado el estado de la educación y ahí no voy a profundizar más. En la dimensión de vivienda, la cantidad de viviendas que tienen mal estado de paredes exteriores o mal estado de techo o el piso aumentó de 36,1% a 37,3% con mal estado de paredes y de 47% a 48% con mal estado del techo. Igual las otras cifras son parecidas a los años, entre un año y el otro. Si vamos a la dimensión de salud, que es importantísima, pasó, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional, de sin seguro de salud, 171,993 hogares a 188,930 hogares. O sea, pasamos del 66% a un 69% de los hogares sin seguro de salud. También sin servicio de agua, sobre todo sin servicio de tubería de agua dentro de la vivienda. Pasamos de un 17,6% a un 19,7%. Esos son también condiciones preocupantes, sobre todo en momentos de pandemia, en donde tenemos que cuidar el tema de la salud. Y la dimensión del trabajo es dramática, de verdad. Pasó del 40% de hogares con incumplimiento de derechos laborales a 42,3% de incumplimiento de otros derechos laborales. Y de incumplimiento del salario mínimo, sí se redujo de 26% a 24%, y donde sí se aumentó fue en el empleo independiente e informal, de 27% pasó a 34%. Vamos a ver, ya llevo 15 minutos y entonces voy a tratar de ir cerrando. También en la dimensión de protección social, tenemos que pasamos de 16,7% a 17,7% personas con discapacidad sin transferencias, de un 10% de personas adultas mayores sin pensión, pasamos a un 12% de personas adultas mayores sin pensión, y de las otras dos dimensiones sí se redujeron y se mejoraron, que fue la primera infancia sin cuidado. La primera infancia, vamos a ver, sin cuidado de 10, esa aumentó de 7,5%, pasó a 8,8%, que esos son importantes. La cantidad de hogares de 19,400 hogares se pasó a 24,000 hogares de personas de primera infancia sin cuidado, y eso no solamente tiene un impacto en la niñez, por la falta de, digamos, del cuidado, de la educación, de la atención individual, sino también en las mujeres, que generalmente son las que se tienen que quedar cuidando a los niños o atendiendo a la niñez y resolviendo, en vez de poder trabajar, poder estudiar o poder hacer su vida independiente. El último de nuestros indicadores que les quisiera presentar es el indicador por pobreza, pero ahora de la manera tradicional, por línea de pobreza. Y pensemos, eso sí, ¿qué es? ¿Cómo se mide pobreza y pobreza extrema? Para pobreza se calcula con un ingreso
en la zona urbana de 114.670 colones y en la zona rural de 88.300 colones. Y pobreza extrema se calcula en la zona urbana con 51.307 colones y en la zona rural con 42.871 colones. Estos son cálculos porque es el costo per cápita mensual de la canasta básica, de acuerdo al INEC, con las cifras actualizadas. Pero tomemos esto en cuenta, porque a veces decimos, mire, es que hay un 6% en pobreza extrema, pero no recordamos que estamos hablando de personas que viven con menos de 50.000 colones al mes en la zona rural, por ejemplo, o 88.000 si es de pobreza. Bueno, tenemos aquí los datos del 2019, 2020, 2021. La cantidad de pobres aumentó de 335.895 hogares pobres a 383.000. O sea, de 21% pasó al 23% en hogares pobres. Mejoró con respecto al 2020, que era el año de la pandemia, pero seguimos creciendo con respecto al 2019. Y en cantidad de personas pobres, se pasó de 1.200.000 personas pobres a 1.351.668 personas pobres si comparamos 2019 con 2021. Mejoró con respecto al 2020, el año de la pandemia, al haber bajado de 1.529.000 a 1.351.000. Pero tomamos en cuenta que realmente el año 2021 es el año en la historia de Costa Rica de la pobreza más alta en cantidad de personas, excepto el año, desde luego, de la pandemia. En la distribución relativa de hogares pobres, también tenemos que en pobreza no extrema, pues ha bajado, si lo comparamos con el 2019, pero ha aumentado, perdón, comparamos con el 2020, pero ha aumentado si lo comparamos con el 2019. Igual también aumentó en pobreza extrema, o sea, tenemos la misma situación. Y aquí tenemos la línea que nos representa el porcentaje de hogares en situación de pobreza por esta línea de pobreza. Y vemos que en total, que es la línea azul, en los últimos 10 años vino más o menos igual, del 21,2%, subió al 26,2% por el pico de la pandemia y ahora sigue más alto que en los últimos 10 años, 23%. Y lamentablemente en la zona urbana y en la zona rural también son cifras superiores a las que hemos mantenido en la historia. Pero aquí de nuevo nos llama la atención una cosa, no es que nosotros no estemos invirtiendo en resolver la pobreza, estamos invirtiendo cantidades importantes, alrededor de 1/3 del presupuesto nacional, pero no, lamentablemente no se transforma la pobreza, sigue igual. Por zona rural y por zona urbana, aquí está el porcentaje en hogares, de hogares en pobreza extrema y también sigue aumentando, lamentablemente, 2019, 2020, 2021, igual que lo mostramos al principio, lamentablemente no bajó, ni siquiera si lo comparamos con el 2020, que era el año de la pandemia, y también porcentaje de hogares en pobreza no extrema se mantuvo de 18,2, prácticamente se mantuvo, quedó en 18%. O sea, la situación de la pobreza está bastante mal. Si la vemos en detalle por regiones, veamos las tres últimos bloques de cuadros o de pilares. Podemos ver las líneas verdes en Brunca, en Huetar Caribe y en Huetar Norte. Coincide totalmente con el otro índice de medición de pobreza, en donde en efecto en esas tres regiones está dramática la situación, con un 33,5, 32,4 y 31,9 en Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte. Son las que aún después de la pandemia sigue creciendo la incidencia de pobreza en esos hogares, contrario a las otras regiones del país. En conclusión, y para terminar, yo quisiera decir que con la información estadística brindada por el INEC, nosotros tenemos una gran posibilidad de comprobar las condiciones de vida de la ciudadanía costarricense y también el dramático deterioro que se presenta en la distribución del ingreso. Los ingresos promedios mensuales de más de 1.100.000 personas del primer quintil es de apenas 59.319 colones, de acuerdo con el INEC. La pobreza medida por línea de pobreza y también medida por línea de pobreza multidimensional
debe ser un llamado de atención para revisar profundamente la eficiencia con que se realiza el gasto social. No puede ser posible que en 20 años no hayamos bajado la pobreza a pesar de la inversión sustantiva que hacemos cada año en esas áreas y de todas las instituciones que tenemos de gasto social. Y por último, los ingresos promedio por hogar por regiones de planificación más bajos están en la región Brunca, Caribe, Huetar Caribe y Huetar Norte. Creo que esa es la última de las láminas. Sí, muchísimas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias al doctor Olman Segura Bonilla por su participación. Agradeceremos, don Olman, si nos puede realizar, por favor, un resumen de aproximadamente 1 minuto para los requerimientos de algunos medios de comunicación. Adelante. Bueno, lo primero que quisiera decir es que nos complace muchísimo que el INEC continúa con el trabajo de presentación de información tan detallada. Eso nos lleva a los centros de investigación y a las universidades a hacer una revisión y un análisis, porque los datos pues están ahí, son grandes, son importantes, y este es el primer análisis que les presentamos. Segundo, la información nos sirve para hacer análisis, para tomar decisiones. Y en ese sentido, yo creo que llama la atención la situación de aumento de la pobreza, aún después de la pandemia en algunas de las regiones del país, como ya se dijo, y también pues que se continúa bajando, pero muy levemente en las otras regiones. Y por último, coincide mucho la información que nos presenta el ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares anual, con la que realiza el INEC también cada trimestre o cada mes, con lo que llaman la encuesta continua de empleo. La situación del empleo también es dramática, hay más de 400,000 personas sin trabajo y buscando empleo. Bueno, se refleja en el aumento de la pobreza y en las situaciones de informalidad que aumentaron y que se reflejaron en estos datos que les dimos. Básicamente yo quisiera mencionar esos 2 puntos. Muchas gracias. Vamos a proceder con la parte de preguntas, no sin antes solicitarles, por favor, a quienes no lo hayan hecho, que anoten su nombre, el medio al que pertenecen, el correo electrónico y el teléfono, el chat, para poder enviarles los materiales al finalizar la conferencia de prensa y el vínculo donde estará colocada la grabación. Tenemos una pregunta de la periodista María Siu. 1.100.000 personas viven con 50.000 colones al mes. Y que ella quiere un comentario sobre este tema y también sobre la importancia de la inversión social y el gasto de las instituciones en el ataque de la pobreza. Adelante, Juan. Ok, gracias. Gracias, María, por la pregunta. Sí, es dramático realmente. Yo lo calificaría como eso. El que 1.100.000 personas tengan que vivir como, digamos, 60.000, porque son 59.000 y el resto de colones, digamos que 60.000 colones al mes, eso son 2.000 colones al día, al tipo de cambio de hoy son como $3, ¿verdad? Entonces, realmente es preocupante que esas personas tengan que vivir con ese ingreso. Definitivamente hay que hacer algo, hay otros países que están también considerando, digamos, ingresos mínimos, por ejemplo, vitales para poder, digamos, vivir, y nosotros deberíamos revisar esas posibilidades, y esto lo vinculo con el tema de la inversión social. El país ha realizado a lo largo de la historia importante inversión social, a través del IMAS, a través del FODESAF, a través de la Caja, a través de las pensiones no contributivas y otras, pero definitivamente hay que hacer una revisión si sirve mantener esa dispersión tan gigantesca de instituciones y de cantidades diferentes de inversión, o hacer una reforma y revisar que sea más eficiente la entrega de esos recursos. Yo creo que gran parte de los recursos quedan en el camino, quedan en el pago de procesos burocráticos o de trámites y de tramitología, y entonces eso ha hecho que mucho no hayan causado el impacto que se necesita.
Y por último, sobre eso, yo creo que el tema que más hay que preocuparse en la inversión social es poder dar educación pertinente, educación para las personas para que puedan ellas mismas salir adelante, buscar trabajo o hacer un emprendimiento o acompañarles en una cooperativa o alguna forma, porque de otra forma, pues la pobreza permanecerá siempre. Gracias. Tenemos una primera pregunta del Luis Diego Marín de Radio Colombia. ¿Por qué hay que llamar la atención al sistema sobre la forma en que se invierte el presupuesto social? ¿Por qué llamarle la atención? Dice. Porque hay que llamar la atención al sistema sobre la forma en que se invierte el presupuesto social. Sí, ¿por qué llamar la atención sobre eso? Bueno, precisamente por lo que le estaba explicando a María, yo creo que tenemos una gran cantidad de instituciones encargadas del gasto social o de la inversión social, y porque a lo largo de la historia no se ha movido el porcentaje de hogares pobres, más bien va en aumento, como pudimos ver en estos últimos años. Estos últimos, digamos, 5 años, más bien ha aumentado un poco, y en pobreza extrema igualmente en estos últimos 2 años pues ha aumentado. Entonces no puede ser posible que todos los años invirtamos miles de millones de colones el país en atender la pobreza y la gente sigue pobre. Entonces, y más bien de repente se crean ciertos vicios de vivir en ciertas dependencia de ciertos recursos. En ese sentido, yo creo que es clave que nosotros, la sociedad costarricense, el Estado costarricense, el gobierno, revise y busque mayor eficiencia para encontrar también mayor eficacia, o sea, para que haya una reducción sustantiva de la pobreza. Yo creo incluso que se podría, un gobierno, ahora que que estamos cerca de las elecciones, el próximo gobierno, cualquiera que sea, debería comprometerse a eliminar la pobreza extrema. ¿Por qué no? Otros países lo han hecho. Entonces, hay que reacomodar esa inversión social y buscar que sacamos adelante con mayor empleo y mayores condiciones laborales y de ingresos. Segunda pregunta del Luis Diego Marín de Radio Colombia. ¿Qué significa el retroceso de 2% al comparar 2019 con 2021? Y además él pregunta si este asunto será tema de Globelix 2021 y de qué forma lo van a abordar. ¿Qué significa la baja del 2%? Bueno, creo que se refiere en el porcentaje de ingresos de las personas, no, del porcentaje de pobreza. A ver, debería aclararme el 2%, a cuál de todos los datos se refiere, pero me voy a referir al tema de Globelix también, que aprovecho. La pobreza, dice Luis Diego. Bueno, ahí sí dice de pobreza. Sí, en efecto, más bien es el aumento, ¿verdad? Entonces no es a la reducción, sino al aumento de la pobreza. Vamos a ver. Nosotros lo que referimos aquí al haber un aumento en la pobreza de un 2%, que pasó, sí, en el año 2019 de 21% al año 2021, 23%, de ahí, eso lo que significa es que realmente pues hay más hogares y más personas viviendo en esas condiciones, porque esa es, digamos, una situación paupérrima, si se quiere, viendo la cantidad de ingresos con la que se está midiendo cada uno de ellos. Son 383.505 hogares que viven en condiciones en donde si están en la zona urbana van a estar ganando como 114.000 colones, y si están en la zona rural son 88.000 colones, y con eso es muy difícil poder salir adelante con todas las necesidades de un hogar. Eso lo que significa es que deben existir acciones de gobierno y acciones concretas, y no es que no existan, desde luego que existen. Este gobierno también ha generado acciones en diferentes instituciones, pero no han sido lo suficientemente efectivas para rebajar esa pobreza y para sostener por lo menos o devolvernos a la situación del año 2019. Hay que actuar
con efectividad y tal vez con programas nuevos para reducir esa situación de crisis que tenemos tan dramática. Y bueno, nosotros tenemos, y aprovecho para invitar a todas las personas que están con nosotros, una conferencia mundial la próxima semana, el 3, 4 y 5 de noviembre, que se llama Globalix, que es con personalidades de diferentes países, de todo el mundo. Tenemos en este momento confirmadas 60 países participantes. Y lo que vamos a tratar es la necesidad de la economía de la innovación. Y en efecto, lo que estoy hablando es que hay que hacer innovador en los diferentes incentivos e innovador en la reducción de la pobreza e innovador en la generación de empleo. Entonces, en ese sentido, pues es importante tenerlos a ustedes invitados 3, 4 y 5 de noviembre en el Hilton Cariari en forma presencial. Ahí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque como es global, entonces tenemos personas de Japón, de China y de Indonesia y otras partes del mundo que estarán conectados con nosotros o que estarán aquí en forma presencial, y porque la conferencia es bimodal. ¿Se va a abordar este tema? No, el tema de Costa Rica como tal no, pero el tema de generación de ingresos, de aumento de la innovación, de cambio en la situación global, sí se va a estar tratando, y están todos muy cordialmente bienvenidos. 3, 4 y 5 se pueden conectar también por Facebook, que estaremos transmitiendo las conferencias, pero será en forma presencial también en el hotel, como ya lo dije. Muchas gracias. María Siu nos hace el siguiente comentario, pero el gobierno dice que está bajando la pobreza. Sí, claro, es que ese es también un dato importante, María. Claro que bajó del año pasado a este, pero si uno ve, como se los mostré en el gráfico, la tendencia de estos últimos años más bien ha estado aumentando. Y no solo eso, sino que la desigualdad también está aumentando. Costa Rica, ya salió también otro dato a nivel latinoamericano, está de 6º o 7º país en toda América Latina, tomando en cuenta incluso las islas del Caribe, de mayor desigualdad. La situación es realmente preocupante en lo económico, en lo social. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Ahí hay algo en el chat? Sí, ya las atendimos, todas las preguntas en el chat. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, estaríamos por concluir la conferencia de prensa. Agradecerle al doctor Olman Segura Bonilla por esta presentación que nos ha hecho y recordarles que les será enviado el material de divulgación y también el vínculo de la conferencia en breve a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por su participación. Quedamos a la hora.